Muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 30 de julio, siendo las 6:38 de la noche, teniendo en cuenta que damos continuidad al proceso formativo del técnico en procesamiento de pruebas de software. El día de hoy nos acompaña el instructor Adalberto Cárcamo Alvarado, con la última evidencia de del módulo correspondiente al módulo 5, denominada Código Fuente de la construcción del aplicativo web. Le damos la bienvenida al instructor Adalberto. Adelante, profe. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias primeramente por haberse conectado, por estar pues presente pues en esta sesión. Y muchas gracias, instructora Cela, por el espacio y permitir esa participación para poder impartir esta formación en el módulo 5. Bueno, voy a compartir en este momentico una presentación. Permite un momento, por favor. Un momentico. Me informa si lo están visualizando en este momento. Sí, profe. Sí, profe, Ok, perfectamente. ok. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen, qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En esta evidencia se va a trabajar el tema de las APIs y es un tema que es muy importante a nivel de la industria. Actualmente, pues en las empresas de desarrollo o digamos en la industria se trabaja mucho el tema de todo lo que es el backend y el front, y todas las APIs se construyen en la parte del backend. Es una arquitectura con la que actualmente se está trabajando. Yo soy instructor SENA desde el 2009 y también estoy apoyando en una empresa de telecomunicaciones como director de TI, también direccionando toda la parte de desarrollo de aplicaciones, y todo ese proceso que hoy les voy a indicar es el que normalmente pues se utiliza, ¿cierto? El lenguaje de programación con el que les voy a enfocar este tema es con el lenguaje de programación C#. Sé que en la documentación aparecen lo que es Node.js, aparece todo lo que es JavaScript, ¿cierto? Todo el tema correspondiente también para la construcción pues, del backend. Sin embargo, voy a trabajar con ustedes el tema del lenguaje de programación C#. Es un lenguaje que en la industria se está moviendo mucho, y no solamente en Colombia, sino también en Europa. Todo lo que es el tema de C# se trabaja bastante. He apoyado pues allá en Europa todo el tema de apoyo con los universitarios que han salido de diferentes ciudades en Europa, y he trabajado con ellos todo el tema de las APIs para una empresa, en este caso el Ministerio de Defensa de allá de Europa. Entonces, es un tema que trae todo lo que es el lenguaje de C#, trae mucho lo que es el tema de seguridad con la información, y es algo muy crucial para las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy o en esta sesión? Vamos a ver entonces en qué consisten las APIs, qué son las APIs y cómo inicio la construcción de estas, ¿cierto? Aquí se van a unir varias cositas que ustedes ya han trabajado, el tema de bases de datos, ¿sí? Yo escogí en este caso SQL Server. ¿Por qué motivo? Porque es una de las bases de datos robustas a nivel empresarial, transaccional. Por esa razón la tomé. Ya ustedes ya habían trabajado lo que es MySQL, entonces es muy importante que conozcan también este motor de bases de datos, ¿sí? Eh, las API, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño taller. Esta presentación yo se la voy a pasar, es una guía de un ejercicio que vamos a hacer, y los temas que vamos a trabajar pues es la creación de un proyecto. Sé que cada uno de ustedes tienen un proyecto que cuando culminen esta etapa lectiva, pues ustedes van a realizar una exposición de esos proyectos, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros creamos
un proyecto como tal, pues no se hace entrega inmediata de un proyecto eh, a sacarlo, digamos, hacia el cliente, sino que tiene un proceso de calidad, ¿cierto? Y ese proceso de calidad se efectúa a través de las pruebas del software. Entonces, cuando nosotros construimos las APIs o cuando creamos un backend, lo que nosotros hacemos antes de realizar el front, que es la parte visual, es necesario hacerle unas pruebas a ese backend, ¿cierto? Esas pruebas, cuando ya terminemos de construir la API, pues vamos a mirar qué herramienta vamos a utilizar para realizar las pruebas necesarias, ¿sí? Hay pruebas especialmente para las APIs, hay pruebas con herramientas que se utilizan solamente para el frontend, hay pruebas que se utilizan para la parte del rendimiento. Entonces aquí vamos a trabajar primero las pruebas que corresponden a las APIs. ¿Listo? Entonces, la creación del proyecto. Sé que cada uno de ustedes, como le estaba comentando, tienen sus proyectos, ¿cierto? Yo les voy a dar una guía para que posiblemente aquel que quiera realizar el proyecto con ese lenguaje y trabajar con las APIs en ese lenguaje, pues ya tiene esa guía que le va a permitir para que puedan desarrollar. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que explicarles o mostrarles a ustedes? Es la arquitectura de en sí, de un desarrollo de una aplicación backend front, ¿cierto? Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, toda esa parte del cuadro, en la parte derecha punteada azulito, está dividido en dos, está esa parte y está esa parte de acá, donde están el dibujito, digamos aquí, o la imagen del móvil, de las aplicaciones web. Toda esa zona de acá son la zona del backend. ¿Qué viene siendo el backend? El backend viene siendo toda la parte de la lógica de negocio de una aplicación como tal. Esa lógica de negocio viene repartida en diferentes APIs. Por ejemplo, tenemos una API para la identificación con microservicio, digamos, para la autenticación, y se representa con este símbolo que ustedes ven acá, ¿cierto? Ahora, pues, lo que normalmente se está utilizando, pues, a nivel de la industria, en la parte del software es desarrollo de microservicios, de aplicaciones con microservicios, y por esta razón se crea el tema de las APIs. Entonces aquí tenemos estas APIs que nos determinan o que nos representan cierta información para nuestra lógica de negocio. Por ejemplo, identificación, catálogo de servicios, ¿cierto? De la empresa, digamos la facturación, las órdenes de factura, todo el tema se encuentran repartidos en diferentes APIs. Esas APIs van conectadas a una base de datos que puede ser SQL Server, como la que estamos viendo ahora, puede ser Mongo, base de datos no relacional, puede ser MySQL, puede ser Oracle, Postgres, ¿cierto? Cualquier base de datos con tal de que la API tenga una comunicación con la base de datos. Entonces, es importante saber que toda esta parte de acá viene siendo esa estructura del backend que representa esa lógica de negocio, los requisitos, digamos así, funcionales que usted recolectó cuando al principio vio todo ese tema de levantamiento de requerimientos, son los que nosotros lo aplicamos aquí en el back, ¿cierto? En la parte izquierda, como ven acá, está todo lo que es la parte del cliente, o sea, la parte visual. Aquí tenemos, digamos, una aplicación de tipo móvil, aplicaciones web, ¿cierto? Todo esto de acá. Es la parte del diseño. Esto es lo que llamamos el frontend, ¿sí? Esta parte de acá. El frontend se maneja todo lo que es el tema de HTML, CSS, JavaScript o framework, como por ejemplo Angular, React, ¿cierto? Todo eso sería la parte visual del cliente y esa parte, la parte que el cliente no ve, pero que está interna en la lógica de negocio. ¿Qué hace esa parte del frontend? Esa parte de acá, lo que hace es que se conecta con el backend y consume cada una de estas APIs que se encuentran en ese lugar. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo, cómo se construye primeramente la base de datos con la lógica de negocio en la base de datos y en la próxima sesión vamos a trabajar cómo es la construcción de la API correspondiente a esa base de datos que hoy vamos a trabajar. Es importante que nosotros hagamos algo y es que
en la data, es decir, en el motor de bases de datos, es muy importante que nosotros realicemos parte de la lógica de negocio allí en la data. Eso le da una mayor flexibilidad, una mayor, digamos, tiempo de respuesta mucho más óptimo. La parte de seguridad es muy importante, entonces por esa razón trabajaríamos una parte de la lógica de negocio acá en en el motor de bases de datos, y la API simplemente es llamar lo que ya he creado aquí en la base de datos y formar esa API como tal, para que luego en la parte del front hacemos el llamado de esa API y nos trae la información que nosotros requerimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar entonces cuál es esa arquitectura con la que vamos a trabajar, ¿sí? Espérate, aquí lo coloco. Entonces tenemos acá lo que es la data, que viene siendo este cilindro que vemos en la parte derecha, que viene siendo la base de datos, el motor de la base de datos como tal. Esto viene siendo una capa se puede decir, en el momento cuando nosotros creamos aquí store procedure, o sea, procedimientos almacenados, y que lo que hay acá, que es la información persistente, ¿cierto? De, ya sea de cualquier motor de bases de datos, sea transaccional o no transaccional, tiene una comunicación con el backend, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes empezaron con todo el tema del desarrollo de la aplicación como tal, lo primero que ustedes hicieron fue identificar el problema, ¿cierto? Ustedes dijeron, bueno, existe ese problema, tal cosa, vamos a mirar cómo lo solucionamos a través de un software, a través de una aplicación, y realizaron algo que se llama licitación de requisitos, que es un levantamiento de requerimiento, donde colocaron punto a punto, enumeraron cada uno de los requisitos funcionales que necesitaban para desarrollar la aplicación. Para eso utilizaron metodologías, posiblemente, no sé si de pronto utilizaría metodologías ágiles como Scrum, ¿cierto? Donde se repartieron, si están trabajando en equipos de trabajo, se repartieron los roles, ¿cierto? Algunos son los desarrolladores del backend, otro de pronto alguien dijo, no, a mí me gusta mucho el diseño, todo lo que es CSS, HTML, JavaScript, maquetación, entonces eso es lo mío, entonces ya se repartió al compañero toda la parte del frontend, otro le gusta mucho modelar la base de datos, ¿cierto? Entonces es como esa metodología donde se repartieron esos roles. Posiblemente alguno de ustedes está solito, bueno, le tocó entonces full stack, le tocó a usted ser backend, frontend a la vez, ¿cierto? Y a la vez experto en la base de datos como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mostrando aquí en este momento? Mostrando la arquitectura con la que se está trabajando. ¿Cuál es esa arquitectura? Tenemos la base de datos, tenemos todo lo que es el backend, y en ese backend se desarrollan las API REST, todas las APIs se desarrollan en ese backend. Entonces aquí tenemos los expertos pues en desarrollar esas APIs. Esas APIs la consume, ¿quién la consume? La consume un cliente de cualquier navegador de internet, ¿cierto? Desde su PC, y también lo puede consumir alguien que tenga un aplicativo en su móvil y consume esas APIs correspondientes. Entonces tenemos los desarrolladores backend, desarrolladores de iOS, Android, ¿cierto? Con, digamos, aquellos que desarrollan aplicaciones móviles, y tenemos los desarrolladores de frontend, que son los de la parte del diseño web, ¿cierto? Ese sería el tipo de arquitectura, pero vamos a mirar entonces qué es lo que es API, ¿cierto? Miremos qué es esa parte. Entonces, ¿qué es una API? ¿Cierto? Bueno, entonces aquí tenemos un resumen de en qué consisten esas APIs, ¿cierto? Eso viene siendo una interfaz de programación de aplicaciones. Ahora, ¿qué hace él? Utiliza ciertos protocolos que permiten la comunicación entre una aplicación y otra aplicación como tal. Entonces tenemos un ejemplo. Digamos que aquí está un usuario, está sentadito pues en su mesa, en una cafetería, y tenemos acá la base de datos, donde tenemos todo lo que ofrece los servicios que está ofreciendo esa cafetería, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces hay una API que es la encargada de tomar la solicitud y de entregar esa solicitud. Entonces, por ejemplo, este usuario dice, ve, necesito un request, ¿sí? Necesito una petición. Por favor, API, me ayudas con esa petición, necesito un café, un ejemplo. Entonces va él y le hace esa petición a la base de datos.
La base de datos le responde, un response, le responde y la API va y entrega ese café, ¿cierto? Un ejemplo. Eso sería como más o menos, ¿sí? Para que tengan como algo más visual y que consiste pues una API, ¿cierto? Es como ese intermediario entre el usuario y la aplicación como tal. Vamos a mirar entonces un poco más a fondo en qué consiste. Hayamos hablado que maneja unos protocolos, ¿cierto? Entonces tenemos este que representa el cliente y este de acá representa todo lo que corresponde a la base de datos y al backend como tal. Las APIs, ¿qué tienen las APIs? Las APIs tienen un conjunto de métodos, como puedes ver acá, a través de un protocolo HTTP que define los métodos que son utilizados para diferentes circunstancias, ¿cierto? Como qué métodos, por ejemplo. Es que el cliente quiere realizar una petición para mirar la lista de todos los clientes que tiene. No, es que el usuario o el cliente quiere un método que le permita a la API que pueda ingresar un nuevo cliente. Es que el cliente o el usuario también quiere hacer otra cosita, quiere actualizar la dirección de un cliente. ¿Listo? No, es que el cliente o el usuario de la aplicación quiere eliminar a un cliente. ¿Qué es todo esto? Para esto, si él necesita realizar eso, existen unos métodos HTTP que permiten realizar esos procesos. Por ejemplo, get es utilizado cuando manejamos el comando select en las bases de datos. O sea, ¿para qué utilizamos select en bases de datos? Para hacer consultas, ¿cierto? Para listar información de una tabla. Esto es lo que se utiliza. Entonces, cada vez que un cliente necesite realizar una consulta, ya sea de clientes, de empleados, de productos, de servicios, lo que quiera, va a utilizar el método get. Listo. Ese es el que utiliza de la API. O sea que todas las APIs a nivel general utilizan estos métodos. Método get para consultar. Pero como les dije, no siempre es para consultar. También ¿qué va a utilizar? Post. Post, ¿qué utiliza en la base de datos? Insert. Insert. Insert se utiliza que es para insertar registros en una tabla. Entonces, cuando el cliente requiera insertar un registro nuevo, ya sea un producto, un empleado, un cliente, un servicio, una factura, cualquier cosa que quiera insertar en una tabla, ¿qué método va a utilizar? El método POST. ¿Listo? Entonces las APIs tienen esos métodos. Método get, método post, método put. El put es utilizado para el método que se utiliza en bases de datos update, que es para actualizar registros. Pues cada vez que el usuario quiera actualizar un registro, utiliza el método put. Aparece también el método patch. Ese método patch es igualito al anterior. Es también un update, o sea, para también actualizar, pero no actualiza todo, sino solamente un fragmento, un registro, un dato de un registro, ¿cierto? Digamos, no es que lo que yo voy a actualizar simplemente es el salario del empleado, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces utilizo patch, ¿sí? Ahora, si utilizo put para eso no hay problema, porque yo puedo organizarlo de tal manera que solamente le mando el parámetro que quiero actualizar. Delete sería el otro método, ya sería con el comando delete que se utiliza pues en bases de datos para eliminar registros. Entonces ese sería, muchachos. Entonces vuelvo y retomo. ¿Qué hace él? Da una petición, digo, mira, yo quiero consultar. Listo, entonces utilizo get. Muy bien, a través de HTTP voy, cojo en el backend, hace todo lo que quiera hacer, se devuelve y me va a entregar una respuesta. ¿Qué respuesta me va a entregar? Me va a entregar una consulta, porque es con get, ¿cierto? Una lista de algo. Y esa te la trae con un formato especial. Ese formato se llama JSON o JSON. Es un formato que es, no es una base de datos como tal, pero tiene una lista de información a través de ciertas etiquetas que contiene, que permite que no tenga un peso tan grande como cuando se almacena en un motor de bases de datos, o sea que va a ser un poquito más liviano. Eso es lo que se utiliza actualmente. ¿Por qué razón se utiliza JSON? Aunque no solamente JSON, también se puede utilizar XML.
también es otro formato que se utiliza para los web service, lo utiliza mucho en los bancos como tal, pero este JSON es el más utilizado. ¿Por qué se utiliza este formato JSON, que ahorita lo vamos a mirar más adelante? Es porque, primero, porque es liviano. Segundo, porque es una estructura que todo lenguaje de programación lo puede usar. Todo lenguaje. O sea, yo puedo hacer una API en Java, puedo hacer una API con Node.js y JavaScript, puedo hacer una API en C#, puedo hacer una API en PHP, puedo hacer una API en cualquier lenguaje de programación. En Python puedo crear una API. ¿Y qué me entrega la API? Siempre me entrega un JSON, o sea que a mí no me interesa en qué lenguaje me crean el API, yo simplemente recibo el JSON y lo pinto acá en mi pantallita a través del frontend, acá lo diseño y aquí lo muestro, ¿cierto? Muestro el resultado, sin importar de qué lenguaje lo están realizando. Aquí está el resumen. Entonces el get es para leer, o sea, para consulta. El post pues es para insertar registro, crear. El put para modificar. El patch para modificar también. Y el delete para eliminar registro. Esta sería entonces una estructura que normalmente pues utilizamos, que es con el tema de las capas, tenemos el servidor, tenemos las APIs y tenemos el cliente. El cliente realiza la petición a través ya sea un get, un post, un put, un delete, y lo entrega el servidor a través del backend, pues lo recibe, da una respuesta y la puede entregar en JSON, o sea, en JSON, en XML o en HTML, ¿cierto? Esa es la respuesta que él puede entregarle al cliente. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Mira aquí, lo coloqué acá arriba, dice, vamos a crear un API REST, un CRUD, o sea, que permita actualizar, que permita eliminar, que permita registrar registro, actualizar, todo eso, ¿cierto? Y con el lenguaje SQL, perdón, el lenguaje de programación C# y el motor de bases de datos SQL Server. La creación del proyecto vamos a usar usando la plantilla sp.net. Ya para la próxima sesión, pues vamos a necesitar que me instalen el SQL, perdón, el Visual Studio para desarrollo, no el Visual Studio Code, sino el Visual Studio de desarrollo. Yo les voy a pasar un videíto para que sepan cómo lo pueden instalar. Bueno, aunque en YouTube se pueden ingresar y pueden colocar cómo instalo el Visual Studio para desarrollo y se lo van a, ahí aparece. Pero de todas maneras yo se los voy a pasar el paso a paso. El moradito. Sí. No, es el Visual Code y está el Visual Studio. ¿Cierto? Hay uno que es el Visual Studio Code, que es el que ustedes utilizan para crear todo lo que es en JavaScript, todos esos temas, ¿cierto? Que ustedes han hecho, que ustedes han trabajado con HTML, CSS, todo eso, ¿cierto? Y el otro es el de desarrollo, que es un poco más completo. Bueno, entonces aquí les coloqué eso. Vamos a crear primero la base de datos y procedimientos almacenados. Esto es muy importante, muchachos, por favor. En una empresa, cuando se estén en una empresa y desarrollen la base de datos, es importante crear procedimientos almacenados. Ahorita les voy a explicar qué es eso y para con qué se come pues eso, ¿cierto? Pero es muy importante. Primero, como les dije, por seguridad con la información. Segundo, porque el rendimiento en tiempo de respuesta es mucho más óptimo, es mucho más rápido y tú sabes que los servidores se pueden saturar mucho cuando se hacen demasiadas peticiones al servidor, entonces es importante tenerlo en cuenta. Listo. Vamos a crear pues, la creación del proyecto. Vamos a crear un modelo usando los datos de la tabla usuario, digamos así, vamos a crear una tabla. Vamos a configurar la conexión con SQL Server. Vamos a crear un controlador. Vamos a crear todas las APIs, una API para listar usuario o para listar lo que usted quiera, productos, vendedores, empleados, no sé. Una creación para obtener un usuario, una creación de una API para guardar los datos, para editarlo, para eliminar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, como lo ven acá. Entonces, la orden o la instrucción que se utiliza para crear una base de datos, porque es importante manejar todo bajo código, porque vos sabes que los motores de bases de datos, yo puedo crear bases de datos de manera manual,
dándole clic derecho, crear una base de datos, yo lo digito, pero es tan importante el manejo de código, porque no todo lo puedo desarrollar de forma manual. Tengo que manejar código para un llamado de procesos. Entonces, por esa razón, se va a utilizar entonces las órdenes de creación de la base de datos, de tablas, de todo lo que se maneja. Entonces aquí la instrucción es create database, ese es el comando, y luego el nombre de la base de datos. Y apenas se cree, pues hay que darle uso a esa base de datos creada para que todo lo que haga de ahí en adelante quede dentro de esa base de datos. Si yo no la uso, pues no va a quedar por fuera en una base de datos diferente todo lo que yo haga, ¿cierto? La estructura. Bueno, entonces voy a pasar acá a SQL Server. Este es SQL Server. Cuando ustedes entran, ¿sí están viendo, cierto? La pantalla en ese momento. Me confirman, por favor. Sí, señor. Sí. Okay. Cuando ustedes entran a SQL Server, lo primero que ustedes van a observar es esta ventanita que aparece acá, donde dice unos datos importantes a colocar antes de realizar la conexión. Entonces, lo primero que dice, el tipo de servidor, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de servidor? Entonces, normalmente debe estar aquí en database, o sea, yo quiero un servidor de bases de datos, ¿sí? Eso es lo primero, así tal cual como aparece acá. ¿Cuál es el nombre del servidor? ¿Qué nombre va a aparecer aquí? Va a aparecer el nombre de mi PC, ¿sí? O la IP de mi computador, ¿cierto? Donde yo me encuentro en el momento. Aquí es donde aparece, o sea, a cada uno le va a aparecer diferente, ¿no? Cada uno va a tener un nombre distinto acá. Autenticación. La autenticación hay varias. Una dice autenticación de Windows, tiene una lista, autenticación SQL Server, y las demás son autenticación de Azure, que es en la nube, pero las que utilizamos normalmente serían esta, autenticación de Windows o autenticación SQL Server. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Autenticación de Windows es que tú no tienes ninguna restricción, solamente es su clave de entrada a su PC con el sistema operativo Windows. Si tú lo colocas en este otro, SQL Server Authentication, pues te va a pedir que le insertes un login y un password para poderte conectar, ¿cierto? Que sería lo mejor, ¿cierto? Pero por ahora, pues vamos a trabajarlo con Windows Authentication, no te va a pedir usuario y contraseña, sino que simplemente le das aquí conectar y él se conecta. En la parte izquierda se van a encontrar con esas carpeticas que aparecen acá, ¿cierto? En estas carpetas aparece una principal que se llama Database, que es donde aparece toda la lista de todas las bases de datos que yo he creado acá hasta el momento, ¿cierto? Las bases de datos creadas. Y en la parte derecha normalmente te va a aparecer así como está acá en este momento, y simplemente quiero crear un código, quiero, digamos, crear mi base de datos, crear mis tablas, crear todo lo que yo necesite. Me voy por aquí donde dice New Query o Nueva Consulta, acá arribita, le doy clic y ya me va a aparecer el cursor esperando que yo empiece a crear mi base de datos. Entonces, como les mostré acá en la presentación aparece este comando, ¿sí? Ese comando de acá que permite crear la data o la base de datos como tal con el nombre que yo desee, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, se le da Create Database. ¿Cuál es la base de datos que voy a crear? ¿Qué nombre le voy a colocar a esa base de datos? Entonces, coloquémosle DB práctica, digamos práctica, ese es el módulo 5, ¿no? Entonces coloquémosle 5, así como está acá. Esta es la instrucción que yo le estoy entregando para la creación de mi base de datos. Solamente escribí el comando, ¿no? Digité el comando, pero todavía no lo he ejecutado. Para ejecutarlo, simplemente o lo selecciono y le doy aquí donde dice execute, aquí le doy clic o presiono la tecla F5. Cuando le doy clic, pues él ya me dice que quedó completo, ¿cierto? Que quedó ejecutado ese comando, o sea que ya está creada la base de datos, ¿sí? Ahora, como les dije, cuando yo la creo, debo de usarla. La instrucción para usarla es use, nombre de la base de datos como tal, lo selecciono y le digo, bueno, antes de ejecutar esta línea de código, observen aquí arribita. Aquí va a aparecer una lista de todas las bases de datos que tenemos aquí en este momento, ¿cierto?
y por defecto te puedes dar cuenta que dice master. Esta es la original, la que trae SQL Server como la base de datos principal, que contiene una estructura como padre de todas las bases de datos que tú vayas a crear. Sin embargo, pues es importante usar la que yo he creado, porque si yo no la uso, me va a quedar por defecto esta de master. Miren que cuando yo lo selecciono y le digo aquí ejecutar, mira que aquí ya me la cambió, ¿sí? Me la puso la que yo he creado, o sea, DB práctica 5, mírelo aquí, ¿cierto? Ya está ahí creado. Como les dije, porque es importante darle use, porque al darle use, de ahora en adelante, todo lo que yo haga va a quedar metido dentro de esta base de datos, ¿cierto? Si yo no hago eso, va a quedar en la master, la que había ahorita acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer como ejemplo? Voy a hacer el mismo de la guía para que ustedes también lo puedan organizar. Y el ejercicio nos dice que vamos a crear una tabla llamada usuario. Voy a copiarla para que sea un poco más rápido por el tiempo. Y se la voy a explicar, ¿cierto? Espérate un momentico, yo hago esto acá. Listo. Digamos, esta es la estructura para crear la tabla. ¿Cuál es? Create table y el nombre de la tabla, ¿cierto? Y entre paréntesis voy a colocar todos los campos que va a tener esa tabla. ¿Qué campos va a tener? La identificación del usuario. Va a ser de tipo varchar. Eso es muy parecido a MySQL, como se pueden dar cuenta. Un varchar que es de texto. Ya ustedes saben que es varchar, ¿cierto? Es texto y tiene un tamaño de 15 dígitos o 15 caracteres, ese ID del usuario. Y es la clave primaria. Pues esos son temas que no tengo que volver a explicar porque ya ustedes vieron el tema de bases de datos, ¿cierto? Ya saben que es una clave primaria, ya saben que es una relación entre una tabla con otra, todas esas cositas, ¿cierto? La cardinalidad y todo esto. Entonces este campo lo tomamos como clave primaria. Otro campo, nombre del usuario, tamaño 80 caracteres, teléfono de 60, no sé si exageré mucho aquí, pero bueno, está grandecito. Correo 40, ciudad 60 y fecha de ingreso se está colocando de tipo data time, que es fecha y hora. Es así como poner varchar, pues él ya sabe que eso es para fecha, pero estoy haciendo algo. Le estoy colocando por defecto, default, le estoy colocando una función llamada getDay que te trae la fecha y la hora del sistema. ¿Cuál? La que está pues en su computador, la que tienes en tu sistema, ¿cierto? Te la va a traer por defecto. Eso sería este getDay, ¿cierto? Entonces, solamente aquí tengo es el código, todavía no lo he creado, ¿cierto? Simplemente tengo el código. Antes de crearlo, le voy a mostrar aquí en la parte izquierda que ya el nombre de la base de datos, este ya está hecho. Vamos a mirarlo acá. Aquí en esta lista debe de estar. Oh, pero si no lo veo, como en ese caso, aquí no lo estoy viendo, pues simplemente lo actualizo acá. Aquí le digo actualizar, vuelvo y lo abro. Y aquí aparece la base de datos, mire, que acabo de hacer, ¿cierto? Simplemente no tiene todavía esta tabla. Si yo abro acá con el más, hago el filtro y le digo, ¿qué tablas tiene? Le digo aquí en tabla. ¿Qué columna, qué tablas tiene? No hay ni una. Todo eso que está aquí son carpetas que por defecto trae esta carpetica de tablas, ¿cierto? No hay. ¿Por qué? Porque no lo he hecho. Simplemente selecciono esto, ¿cierto? Toda la estructura de la tabla, lo ejecuto y listo, ya quedó creada. ¿Cómo hago acá? Pues lo mismo. Lo actualizo, me entro aquí en tabla y aquí ya va a estar, mírela acá. Si quiero la sigo abriendo, dice qué columnas tiene. Ah, mira, estas columnas tiene. Estas que acabé de crear, ¿cierto? Ya tenemos la tabla de usuario, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque vamos a crear un ejercicio para la creación de una API que permita insertar usuarios. Vamos a crear otra API que permita consultar usuario, otra que permita actualizar usuario, otra que permita eliminar usuario, otra que permita obtener un usuario específico, ¿cierto? Entonces, por esta razón estoy haciendo eso. El proyecto de ustedes, no sé cuántas tablas tiene, ¿cierto? Eso que estoy haciendo acá es solamente un ejemplo de una sola tabla. Me imagino que su proyecto tiene una base de datos relacional
donde pueden existir 8 tablas, 10 tablas, no sé, dependiendo del proyecto que ustedes hicieron. Me imagino que ya lo relacionaron, que ya tienen todo eso listo, porque a esa base de datos es a la que a cada tablita que usted tenga en su base de datos hay que realizarle las APIs, ¿cierto? ¿Cuántas? Dependiendo de los requisitos funcionales que usted tenga en su documentación. Por eso es importante la documentación que usted ya la debe tener, ¿cierto? Los requisitos funcionales de su aplicación como tal. Bueno, entonces, muchachos, después de crear, voy a ir con la guía para que se den cuenta que la guía está organizadita. Y miren que luego ahora se hace un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertarle un registro. ¿A quién? A esa tabla, ¿cierto? Entonces aquí les puse el ejemplito y todo para que ustedes lo vayan mirando, lo vayan haciendo y digo, listo, vamos a insertarle un registro. Insertar en la tabla usuario, o sea, en esta tabla, en cada uno de los campos creados, o sea, en el ID, en el nombre, en el teléfono, en el correo y la ciudad. Ah, ¿y por qué no colocaste la fecha? Ah, porque la fecha por defecto ya la trae. Entonces, por esta razón, yo le estoy diciendo, inserte solamente esto. No inserte la fecha porque la fecha ya la va a hacer solo, automáticamente. Espérate, aquí sí corrijo esta llave. Era una coma que había ahí. Bueno, entonces le estoy diciendo, bueno, en el ID, inserte este ID. En el nombre, inserte este. Bueno, aquí también tengo que cambiar eso. Por favor, cuando lo copien y lo peguen, bórrenle esta comillita que está aquí, que no es igual a la... Mírenlo. No sé si lo alcanzan a ver, es diferente a esta. Para que no les presente errores, la cambie. Listo. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Entonces le estoy diciendo, ese ID sería para almacenarlo en ese campo. Ese nombre para ese campo nombre. Ese teléfono para ese campo teléfono. Ese correo para ese campo correo. Y esta ciudad para el campo ciudad. Pero mire que no coloqué coma fecha ingreso porque esto ya lo hace solito. Vamos a ver si es verdad. Voy a ejecutar esa línea de comando. Le doy aquí ejecutar. Ya él dice que me insertó un registro, ¿cierto? Ya lo insertó. Recuerde cómo se visualiza. Se visualiza con select, digamos asterisco from, usuario, que es la tabla que voy a visualizar. Recordemos que el asterisco es un comodín que representa cada uno de esos campos de la tabla, cada uno de los campos de la tabla, y que va a mostrar todo lo que hay allí, ¿cierto? Una recomendación, muchachos. Sé que el comodín es muy bueno, muy práctico para nosotros los desarrolladores. Es súper excelente cuando estamos haciendo pruebas, pero cuando se va a llevar a la vida real y usted va a hacer una consulta, no utilice comodines, por favor. ¿Qué pasa con los comodines? Cuando tú ejecutas esto y le das aquí ejecutar, pues claro, él te lo muestra muy, muy rápido, un tiempo de respuesta súper rápido. Pero el problema es cuando tú estés manejando muchísimos registros, muchos registros, el comodín va a afectar en el tiempo de respuesta. ¿Por qué razón? Porque el comodín le está diciendo, ve, lísteme todos los usuarios, pero yo no sé cuáles son los campos. Entonces usted encárguese de buscarlo. Cuando él se encarga de buscar, empieza a hacer algo interno que se llama compilación. Él empieza a compilar, empieza a mirar, a ver qué campos tiene, lo va trayendo y luego traiga los registros. Eso es un tiempo que puede tardar demasiado y eso afecta la aplicación como tal. Entonces, por eso se recomienda colocar cada uno de los campos mejor en vez de colocar el asterisco. Listo. Aquí, por favor, me lo reciben porque estamos en ese momentico, pues, como por el hecho que estamos enseñando. Listo, pero ojo, no lo use. Me permiten a mí usarlo, pero ustedes no lo van a usar. Bueno, entonces mire, ese asterisco, esta consulta te listó todos los registros. ¿Cuánto? Pues uno solo. Si se pudieron dar cuenta, muchachos, yo nunca inserté la fecha acá, pero mire que aquí quedó, vea. ¿Sí vieron? ¿Cuál fecha me trajo? La fecha de ahora, con la fecha y la hora que tengo en mi computadora, en mi sistema. ¿Listo? Ya me la trajo, por esa razón no lo estoy colocando acá. ¿Ya? Bueno, voy a colocar otro porque importante, vamos a insertar otro registro. Vamos a copiar esto acá, cambiemos aquí los daticos. Ojo que no puedo colocar el mismo dato porque es la clave primaria y él ya me la va a cancelar, o sea, no me la va a recibir, ¿cierto?
Vamos a colocar aquí, ahí. Vamos a colocar aquí otro datico. Dejemos esto igual. Aquí coloquemos Pedro. Coloquemos Medellín. Listo. Voy a ejecutar esta línea. Voy a ejecutar y vuelvo a mirar los registros y ya me aparecen esos dos registros acá, ¿cierto? Bueno. Vamos bien hasta ahí, hasta el momento no hay nada nuevo, eso ya ustedes lo han trabajado, es simplemente crear la estructura, insertar registros y nada más. Lo que necesitamos en esta base de datos no es simplemente tener la base de datos e insertar registros y listo, no. Lo que más me interesa es la creación de la API como tal. Para eso vamos a necesitar procedimientos almacenados y es lo que le voy a explicar ahorita, listo. Pero voy a mirar la guía que les hice para mirar si vamos bien con ella, listo. Entonces aquí, en el cuarto punto dice creamos la capa de datos. Iniciamos con los procedimientos almacenados. ¿Qué procedimiento voy a hacer? Uno que se va a llamar insertar o registrar, otro que se va a llamar actualizar o editar, otro que se va a llamar eliminar, ¿cierto? O borrar, otro se va a llamar consultar y otro se va a llamar listar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Ah, sí, mira, un procedimiento para registrar usuarios, otro para que los pueda actualizar, otro eliminar, otro consultar y listar. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces vamos a necesitar un procedimiento almacenado. Voy a explicar ese procedimiento almacenado. Bueno, ya pasar aquí que nos quede un poco más rápido. Yo miro siempre el tiempo, se nos está acabando tan rápido el tiempecito, pero bueno, pero mira, yo los copio de acá y lo coloco aquí. Bueno, vamos a empezar a crear procedimientos almacenados y sería de la siguiente manera. Bueno, aquí en el código de SQL Server también puedo colocar comentarios. Recuerde que los comentarios es para tener documentado nuestro código, ¿cierto? No es tanto para nosotros, sino para el que lo mire, que él sepa qué estoy haciendo, ¿cierto? Se coloca con dos guioncitos y lo que yo escriba no me ejecuta, es simplemente para mí o para la persona que va a visualizar mi código, ¿cierto? Entonces aquí digamos que voy a colocar el título de procedimientos almacenados. Y el primer procedimiento que vamos a ver es el procedimiento para insertar registros. Vamos a hacer uno que es para insertar registros. ¿A quién? Al usuario, ¿cierto? ¿Cómo se inserta registro? Estamos de acuerdo que es con esta instrucción, ¿cierto? Que ya lo vimos. Insert. Esta es la que permite insertar registro. Pero ¿cómo creo yo un procedimiento almacenado? Se crea de la siguiente manera, utilizando la orden create, procedure, o sea, procedimiento, y el nombre del procedimiento. Se recomienda utilizar las iniciales USP, que es de Store Procedure, o sea, procedimiento almacenado, y la U de usuario. Y luego el nombre que tú le quieras poner. Digamos, insertar usuario. Digamos que así se va a llamar mi procedimiento almacenado. ¿Listo? ¿Qué contiene? Contiene lo siguiente. Esto que estoy colocando aquí es como la sintaxis o la estructura que debe tener un procedimiento almacenado. Create procedure, nombre del procedimiento, luego como, begin, end, o sea, como, inicie y finalice. Bueno, ¿qué debo poner acá entre as, entre create y como? O sea, y as, ¿cierto? Aquí van unos parámetros, Esos parámetros son los datos de entrada. Cuando tú creaste este insert, colocaste unos datos, ¿cierto? Lo que quieres insertar. Esos datos son los parámetros. O sea, son variables que voy a utilizar. Porque si yo lo pongo tal cual como está aquí, significa que cada vez que ejecute el procedimiento almacenado siempre va a insertar a Sara con su correo electrónico. Es más, ni siquiera lo va a dejar insertar porque va a duplicar el ID y no lo va a dejar. O sea, yo todo esto lo voy a reemplazar por variables. ¿Cómo se crean variables acá en SQL Server? Aquí también se programa, muchachos. Aquí también se crean estructuras de condicionales, ciclos, manejo de variables, todo. Por eso aquí en SQL Server o en MySQL, que también se puede hacer, se trabaja parte de la lógica de negocio de nuestra aplicación. Y lo que hacemos en el backend es muy poco. Es simplemente hacer el llamado y él ya lo hace todo. Entonces acá, ¿cómo se crean las variables? Con el signo arroba.
y luego el nombre de la variable, digamos, @id, ¿sí? Y le colocamos qué tipo de variable es. Debe coincidir con el que tenemos acá, o sea, varchar de 15. S, coma, y sigo colocando el otro, @id nombres. Usted verá si le quiere poner el mismo nombre del campo o le pones otro, pero yo recomiendo el mismo para que no nos equivoquemos. Y le colocamos el mismo tipo de datos. No estoy creando una tabla, estoy creando variables, ¿listo? Variables. Arroba, seguimos con teléfono. Lo colocamos acá. ¿Qué tipo es? Varchar de 60. Listo, lo llevamos acá, varchar de 60, coma. Seguimos con arroba, correo. ¿Qué tamaño tiene? Varchar de 40. Varchar de 40, coma. Seguimos con otro. Ciudad, ¿cierto? Sigamos con ciudad, arroba, ciudad. ¿Y qué tamaño tiene y qué es? Es varchar 60. Aquí tenemos las variables que me van a representar cada uno de esos daticos que están acá, ¿listo? Y lo colocamos al principio. Esos son los parámetros de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque son los datos que el usuario va a ingresar, ¿listo? No siempre van parámetros acá, muchachos, en un procedimiento almacenado. Este ejercicio, claro, lo necesita. Yo necesito insertar registro, pues necesito todos los parámetros. Necesito el parámetro para ingresar el ID, el nombre, el teléfono. Pero, por ejemplo, si yo voy a borrar un registro, ¿necesitaría todo esto? No, ¿cierto? Simplemente necesitaría cuál sería el ID y con eso lo borro. Así que no siempre se van a poner todos los parámetros, ¿cierto? Si voy a consultar a un usuario, yo no necesito que el usuario ingrese el nombre, ingrese el teléfono, ingrese el correo, ingrese la ciudad para poderte mostrar el usuario. No, simplemente me inserta el ID del usuario y yo le traigo los datos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en ese ejercicio, pues sí los requiero todos, porque voy a insertar los registros, los datos, ¿cierto? Bueno, eso se coloca aquí, los parámetros. ¿Qué va dentro del begin y del end? El comando que necesito para insertar. Ya lo conocemos, es ese de aquí. Ese es el comando que yo necesito. Lo pongo acá, ¿cierto? Lo pongo acá. Sin embargo, está manejando todavía estos datos. Yo no quiero esto, porque yo quiero que sea el usuario el que lo ingrese. Entonces, aquí las tengo. Estas son las variables. O sea que esto lo cambio por esta variable. Este lo cambio por esta otra variable. O sea, en vez de Sara pongo la variable. En vez de el número telefónico, pongo la variable @teléfono. En vez de el correo electrónico que tengo acá, lo quito y pongo la variable. En vez de la ciudad que tengo acá, Cartagena, pues la quito y pongo la variable. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que el usuario entre datos aquí, 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 aquí y aquí, se va a insertar en la tabla usuario todo lo que el usuario ingresó en esas variables. Lo reemplaza simplemente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo genero? Pues lo mismo, se selecciona, se ejecuta, ya quedó listo, ya quedó creado. Ay, ¿cómo lo veo? Bueno, vamos a mirar cómo se ve. Aquí en la base de datos práctica 5, hay por acá una carpeta que se llama programación. Acá le abres y aquí dice Store Procedures, o sea, procedimientos almacenados, lo abres y ahí te quedó el procedimiento almacenado. Mírelo acá. Si tú lo sigues abriendo, siguen cuáles son los parámetros y aquí te los muestra. ¿Listo? Y que retorna un enter, bueno, según ahí, ¿cierto? Eso es la creación del procedimiento almacenado. Pero bueno, ya lo creé. Pero ahora, ¿cómo lo pruebo? Ojo, ¿cómo lo pruebo? Vamos a probar o ejecutar el procedimiento almacenado. Simplemente utilizamos la orden execute, nombre del procedimiento, que viene siendo este, y luego espacio, y ahí sí pongo lo que le quiero almacenar acá en el orden que está aquí. Ah, el ID. Listo, entonces aquí sí le digo, vea, coloque este ID. El ID tal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pide? Me pide en este orden el nombre. Listo, entonces coloquémosle aquí el nombre, Pepito.
Muy bien. Coma. ¿Qué más me pide? El teléfono. Listo. Entonces colocamos aquí el teléfono. Tan, 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 tan. ¿Qué más me está pidiendo? La ciudad. Listo. Coloquemos aquí Armenia. Listo. Aquí ya lo tengo. Ya. Entonces, significa que cada vez que yo necesite insertar un usuario, yo voy a llamar ese procedimiento almacenado. Ya no tengo que hacer todo eso que yo hacía acá, sino que simplemente hago el llamado de ese procedimiento que acabo de crear y le meto los datos que me pide el procedimiento que debo de ingresar, según los parámetros existentes. Si los parámetros solamente es el ID, pues simplemente coloco de aquí para acá, ¿cierto? Para una consulta, para eliminar un registro, para algo, ya esto de acá no se requiere, dependiendo del procedimiento. Entonces, voy a ejecutar ese procedimiento y miremos a ver qué pasa. Oh, un error, ¿cierto? Vamos a mirar qué sucedió. Aparece ciudad, me dice aquí que el problema fue la ciudad. A ver qué pasó. Vamos a mirar entonces. Ok, vamos a mirar los parámetros que tenemos acá primero. Ciudad 360, si está bien. Bueno, vamos a mirar el orden. Entonces tenemos el ID, que es tenemos el ID, tenemos el nombre, tenemos el teléfono. Oh, y el correo, faltó el correo. ¿Se puede imaginar entonces? Él dice, yo puse ciudad en correo, pero me faltó este parámetro. O sea, que él está obligado a que yo tengo que poner, si pongo esos parámetros, hay que ponerlos todos, ¿cierto? O sea, que aquí me quedó faltando el correo de Pepito. Entonces aquí ponemos Pepito, a ponerlo minúsculo aquí, pepito@gmail.com. Ahora sí, volvamos a ejecutarlo, lo ejecuto y aquí quedó listico. Ahí está, ¿cierto? Tenemos entonces el procedimiento almacenado que permite insertar, ¿sí? Ahora, si usted necesita hacer el de actualizar, hace lo mismo. Crear, vamos a hacerlo, vamos a entrar acá, voy a copiar esto, vamos a ponerlo por acá y vamos a decirle que vamos a crear un procedimiento. Vamos a ponerlo mayúscula para que se vea grande la letra y puedan verlo, visualizarlo bien. Procedimientos almacenado para actualizar registro. ¿Listo? Entonces, copio el mismo, pero en vez de insertar, le digo aquí que es para qué, actualizar. Entonces, digamos que se va a llamar actualizar usuario. ¿Será que necesito todos los parámetros? Pues sí, si voy a actualizar, yo no sé si el usuario va a utilizar el nombre, el teléfono, el correo, entonces es necesario ponerlos todos, ¿cierto? Necesario ponerlos todos. Pero ese es el comando para actualizar. No, aquí es la situación, aquí es el cambio, ¿no? Aquí ya entonces no es insertar, sino que es update, ¿cierto? ¿Y cuál es la sintaxis de uno actualizar? Entonces, si nosotros miramos, aquí con la guía que le tengo, actualizar, pues utilizamos update y utilizamos esta palabrita set, que es una palabrita clave, que es para que almacene los datos en cada uno de los campos. Entonces, sencillamente, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Le decimos, update, actualice en la tabla usuario, almacenando, ese set es almacenar. En el campo, voy a quitar el ID, ya le voy a decir por qué. En el campo nombre, almacene el ID nombre. Perdón, este de acá. Almacene el ID nombre. Es decir, actualice en el campo nombre lo que el usuario ponga aquí. Actualice en el campo teléfono lo que el usuario coloque aquí en teléfono. Almacene en correo lo que el usuario coloque en la variable correo. Bueno, vamos a partir esto acá para que no se vea soplar tan lejos. Y en ciudad, almacene lo que el usuario puso en ciudad. ¿Cierto? Eso sería la actualización. Actualice en la tabla usuario almacenando en el campo nombre lo que el usuario quiere poner. Almacenando en el campo teléfono lo que el usuario quiera poner. Almacenando en el campo correo lo que el usuario quiera poner en esta variable correo. Y almacenando en ciudad lo que el usuario quiera poner en ciudad. Pero, si yo lo dejo así, me va a actualizar todos los registros que se encuentran, ¿cierto? Porque no le estoy colocando ninguna condición.
Entonces ¿por qué puse esto? Mire que aquí no lo he puesto en ninguna parte acá, ¿sí? Porque es que normalmente uno, la clave primaria, pues normalmente uno no la cambia. La cédula, la identificación, no. Se utiliza para poderlo buscar. Entonces aquí le digo, vea, hágame esa actualización solo para quien, cuyo ID del usuario sea igual a quién, al que el usuario ingrese. Si colocó el código de Pepito, entonces solamente se va a actualizar el Pepito, ¿cierto? Eso es. Mira que se parece mucho a este, ¿sí o no? Solo que este no es para insertar, sino para actualizar. Utilizó también los mismos parámetros, pero actualizó los campos respectivos, los que el usuario quiera, condicionado que sea ese ID para que no te lo coja todo. Listo, lo selecciono, lo ejecuto y ya quedó listo. Ya tengo otro procedimiento almacenado. Vamos a mirarlo si es verdad. Nos quedó acá en Store Procedure, por aquí. Espérate que no se me actualizó. Vamos a actualizarlo, a refrescar y miremoslo. Véalo, aquí está. Actualizar usuario. Aquí aparece con sus parámetros, con todo, ya quedó listico. ¿Cómo lo pruebo? Igual que el otro, ¿no? Es decir, utilizo, vamos a coger este, vamos a ponerlo acá, y en vez de este nombre, pues ya viene siendo este, ¿cierto? Actualizar usuario. Coloquemos aquí, actualizar usuario. Aquí lo tenemos. Y como este ya lo inserté a Pepito, bueno, antes de todo eso vamos a mirarlo con este select from usuario. Y por aquí está Pepito, mírelo, aquí está. Pepito tiene ese correo, Armenia. Vamos a suponer que Pepito se pasó para Pereira. Ya no está en Armenia, sino en Pereira. Entonces vamos a cambiarle esa ciudad. Entonces simplemente acá, ya le digo, bueno, vamos a actualizar a Pepito, que es este código. Si no pongo ese, ya no va a ser Pepito. El nombre de Pepito lo dejo. Solamente cambiaría a quién. A por Pereira. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo, ejecutemos este procedimiento y mírelo, aquí ya dice que quedó ejecutado. Si queremos visualizarlo con el select, pues vuelvo acá, lo ejecuto y mire que Pepito ya está en Pereira, ¿cierto? Entonces, muchachos, con esos procedimientos almacenados, cuando estemos trabajando la lógica de negocio, ya sea en cualquier lenguaje de programación, ya sea en JavaScript, ya sea con Node.js o con Express, como quieran, o en Java o en C#, en cualquier lenguaje, ¿a quién llamamos en el backend? Llamamos a esto. A este es el que vamos a llamar, a estos procedimientos almacenados. Eso sí, aquí coloqué estos datos quemados, pero allá en el código, pues ya los reemplazamos por variables, ¿cierto? Bueno, ya tenemos dos. Insertar, actualizar. Ahora vamos a hacer otro que sea el de consultar un registro específico, uno solo, ¿cierto? Entonces, cojamos esto mismo, copiémoslo, peguémoslo acá y digamos que ese es el procedimiento para consultar o también para obtener, vamos a poner aquí mejor consultar, ¿para qué? Consultar un registro, ¿sí? Entonces aquí no es actualizar, sino que es consultar, obtener un registro. Pregunto, si me quieren contestar, a ver, que quiera contestar. ¿O tengo que utilizar todos los parámetros para buscar un registro de un usuario? ¿O solamente que no sé, o cuál parámetro utilizo? El directo. El ID. O sea que eso de acá, nada. Para que se den cuenta que no siempre son todos los parámetros, ¿cierto? Solamente con digitar el ID del usuario yo lo busco. ¿Ya cuál utilizo acá? Add insert. ¿Cuál utilizo? Este me sirve. Select. Muy bien. Entonces aquí sería select. Ahora, yo les dije a ustedes que, espérate, yo miro por acá si los encuentro. Aquí. Yo les dije a ustedes que era importante, ahí, acá, que era importante no colocar el asterisco, ¿cierto? Aquí es el punto donde es importante colocarlo todo completo, como está acá. Seleccione todos esos campos. Incluyendo también la fecha, que me la muestre, ¿no? ¿Cómo está la fecha?
También que me muestre este campo. Muéstreme todo eso con la fecha, ¿sí? Pero condicionado. Ah, bueno, ¿de la tabla qué? De la tabla usuario, ¿cierto? Pero, ojo, si lo dejo así como está y lo ejecuto, me va a mostrar todo. Tengo que condicionarlo y decirle, mira, muéstrame solamente cuyo ID sea igual al que el usuario está ingresando en esta variable, para que no lo muestre todo, sino solamente ese, ¿sí? Listo, simplemente creo que ya lo ejecuto, lo selecciono, lo ejecuto, ya quedó listo. Ahora lo visualizo, lo miro a ver. Vamos a ejecutarlo. Ejecutar, ejecutar el procedimiento o el store procedure. Simplemente es colocar execute, lo que ya ustedes execute, nombre del procedimiento, que es este, y le digo que quiero ver. Ah, mira, quiero ver a Pepito. Entonces, Pepito es este el código. Listo. Entonces, él dice que le mande, aquí dice que le mande un parámetro, ¿no? Apenas este, ya no es toda esa cantidad de código, de datos, porque el procedimiento solamente me está pidiendo este. Ejecuto esto y simplemente me mostró aquí a Pepito. Aquí está, ¿cierto? Ya está. Y así se hacen todos los demás. Ah, quiero eliminar. Ah, listo. Entonces cojo esto, lo ubico acá. En vez de consultar, le digo eliminar. Para eliminar también utilizo un parámetro. Ahí lo dejo. ¿Sí o no? Y en vez de este, ¿cuál es? Delete el usuario, la tal usuario, ¿cierto? Y le coloco la comparación del parámetro que quiere eliminar, ¿cierto? Entonces simplemente es ejecutar eso acá y lo probamos, ¿cierto? Colocamos execute. Colocamos execute, en vez de consultar es eliminar. Bueno, colocamos todo esto, que no lo... Y le decimos, voy a eliminar este registro, simplemente hago esto y aquí ya quedó eliminado. ¿Sí? Ahí está listo. Y por último, digamos que quiero listar todos los registros, todos. No necesito condición de nada. Simplemente, aquí le digo listar. No necesito parámetro porque no está condicionado, es que me liste todo. Y simplemente cojo lo que ya hicimos acá, donde está este select, y lo ponemos acá. O sea que en vez del delete, es simplemente esto. No pongo ningún where, ¿sí? Porque no hay parámetro. Además, yo quiero listar todo, no hay ninguna condición. Entonces, por eso lo hice así. Lo ejecuto, lo visualizo, lo pongo acá para ver cómo quedó. Y en vez de eliminar es este listar. Y sin parámetro, porque no tiene parámetro. Simplemente es ejecute y aquí. Ya, eso es todo. Mire que te lo muestra, ¿cierto? Bueno, muchachos, ese tema que acabamos de ver es un tema que es muy crucial para las APIs. Entonces, cada vez que usted vaya a crear APIs, primero determine con qué tabla vas a utilizar para la API. Por ejemplo, si usted tiene una aplicación que tiene productos, empleados, clientes, o sea, varias tablas, entonces coge cada una de las tablitas que tiene ya hechas y simplemente le crea un procedimiento para insertar cliente, para actualizar el cliente, para consultar un cliente, para eliminar un cliente y para listar todos los clientes, ¿sí? Si tiene producto, también le hace lo mismo. Eso es lo normal para un CRUD. Es muy sencillo programar, muchachos, es muy sencillo. Y después de eso ya se lleva a ejecutar esos procedimientos que hicimos aquí ejecutándolo, que los probamos, ya lo llevamos en el backend y allá hacemos el llamado de esos procedimientos y se ejecutan tal cual como está acá. Ese execute que usted acaba de ver aquí, todos esos execute, es una prueba, es una forma de probar la estructura o digamos el CRUD en una base de datos como tal para los procedimientos almacenados, ¿sí? O sea que esa es una forma también de hacer pruebas unitarias de los procedimientos almacenados utilizando SQ,
¿sí? Si eso funciona, pues está correcto, luego hacemos el backend y luego utilizamos una herramienta que se llama Postman, hay otra que se llama Insomnia, que es para probar, es para pruebas unitarias exclusivamente para las APIs. ¿Listo? Eso sería, muchacho. Entonces, no sé qué proyectos tenga, pero sí sería para la entrega de la evidencia para este fin de semana, es que por favor le realicen procedimientos almacenados por lo menos a 3 tablas que ustedes tengan en su base de datos. O sea que eso es libre porque es para, ya dependiendo de su motor de bases de datos que usted tenga. Listo. A 3 tablas. A 3 tablas. O sea, la construye aquí en SQL y me entrega los procedimientos almacenados de insertar, de actualizar, de eliminar, todo esto. Listo. Ahora sí, es importante también otra cosita que les iba a decir. Por favor, van a ver, un momentitico yo aquí, van a entrar, ya les voy a colocar aquí el link, un momento, por favor. Ok. Oh. Aquí Profe, en disculpa, el chat, perdón, aquí en el chat, ya te contesto. Aquí en el chat les pasé un link. Ese link que le acabo de pasar se llama Sumi. Ese Sumi es especialmente para que nosotros la base de datos que hagamos la podemos subir en la nube. Listo. Entonces, una de las tareitas para la próxima sesión es que por favor te registres ahí en Sumi para luego indicarte cómo subimos allí a la nube la base de datos creada. Listo, para que pueda estar desplegada desde la nube, ya no de manera local. Listo. Bueno, ahora sí, si tienen algunas preguntas, ya estoy aquí pues disponible para que. Listo, Artur. Profe, buenas noches. Buenas noches. Para comentarte, es que yo estoy trabajando el proyecto con, em, con base de datos no relacional y lo estoy haciendo a través de MongoDB. Sí, Entonces construí el backend, pero tengo como algunas inquietudes porque yo puedo realizar las pruebas en Postman, pero no logro visualizar como tal la información en la base de datos y no se me está actualizando, pero no tengo ningún error en Postman. Entonces he estado no se está mirando, visualizando, no se está visualizando. Es decir, cuando tú haces un listado de un registro, no te lo está mostrando en Postman. Es lo que me estás diciendo. me lo muestra en Postman y me da un ID, por ejemplo, de que se creó eso, pero yo estoy en MongoDB y voy a actualizar mi base de datos a ver si efectivamente se están creando los objetos JSON en MongoDB Ajá. y no veo o no visualizo los objetos que, por ejemplo, sí se me están visualizando en Postman. Entonces le he dado vueltas al código, volví, por ejemplo, a cambiar el cluster y no logró solucionar ese bug. Entonces, por eso, profe, pues quería que de pronto después pudiéramos revisar, porque no quiero confundir a los compañeros si están utilizando es base de datos relacional. Ok. No, de todas maneras, a ver, lo primero que uno tiene que hacer es verificar si sí existe la conexión, ¿cierto? Ya verificaste esa parte, si existe la conexión con esa base de datos no relacional, ¿sí? Ya verificaste si está conectada, porque también ese es un problema. A veces pensamos que está conectada y no está, y por eso no trae la información o no ingresa información, ¿cierto? Y por eso Postman muchas veces pone problemas, no es que ponga problemas, sino que identifica que no hay una conexión. Te recomiendo que verifiques esa parte, porque si ya tú lo demás que has visto lo ves bien, verifica esa parte, si hay una conectividad con ese Mongo, ¿sí? Vale, vale, profe. Igual yo podría esperar al final de la clase para mostrarle el código. No Bueno, tengo que si usted tiene dale, el lo que tiempo. pasa es por el tiempo, qué pena, es por el tiempo, pero dale que ahí miramos qué hacemos, ¿listo, Arturo? Sí, bueno, vale. Mm, Nicolás López. profe, buenas noches. Entonces, hacemos en SQL la base de datos, ejecutamos el tool, le tomamos pantallazo y esto
subimos a la caseta. ¿Sabes qué? No le tomes pantallazo, simplemente selecciona el código, es decir, espérate, mira que no lo tengo aquí, un momentitico. Sí, me estás viendo acá, ¿cierto? Simplemente selecciona todo ese screen, todo eso, Sí, profe. lo Sí. copias en un blog de nota o aquí mismo le das guardar, ¿cierto? Le das guardar y eso es lo que me envías. ¿Listo? Y lo que se revisa es esto. O sea, toca enviar el archivo. Sí, exactamente. Exactamente. Ese screen, eso que yo acabo de digitar ahí, es el que usted va a enviar. Listo. De todas maneras, yo les voy a pasar este ejemplo que hice para que lo tengan allí y le voy a pasar también lo de la diapositiva. Listo. O sea, le pasaría ese código que hice hoy como ejemplo para que lo tengan allí y lo apliquen en sus tablitas que ustedes tengan. Listo. Sí, señor, bueno. Bueno. Mayra Díaz. Profe, solo para confirmar, son 3 tablas en las que le vamos a hacer los procedimientos que nos mostró hoy en clase, Sí, ¿sí? sí, 3 de sí, las de nuestros proyectos. sí, Ah, exactamente. listo. Y lo subimos a la última evidencia del módulo 5 para cerrar el Exactamente. sendero. Bueno, aprovechamos ahí, Mayra, lo que estás diciendo. En esta evidencia son 3 tablas, ¿cierto? Lo ideal es que todas las tablas que tenga, pues le hacen procedimientos almacenados, ¿cierto? Sin embargo, para esta evidencia solo serían para 3 las que usted quiera de su base de datos, las 3, porque al final el proyecto ya sería con todas las tablas, ¿cierto? Que ustedes tienen. Ah, listo, profe. Y la siguiente clase seguimos con lo que nos faltó de la SAPI para ya después Sí, integrarla. claro, para poder crear las APIs completas, ¿cierto? Para que Ah, sepan listo. cómo es que. Entonces, por eso necesito que te tengan instalado el Visual Studio, ¿sí? Ah, El listo, el de profe. desarrollo, ok. ¿Nos vas a mandar el link o lo Sí, buscamos en claro. YouTube? No, bueno, en YouTube también lo pueden encontrar, no hay ningún problema. También espérate un momentico, yo miro, espera un momentico, o mientras tanto, no hay más preguntas, ¿cierto? O hay alguien que tiene alguna pregunta más, voy a mostrarle más o menos cómo es la instalación. Pero antes de todo eso, Mayra, tú tenías algo pendiente y era la instalación de SQL. Ah, ¿Lo sí, tiene, profe. lo tiene, ¿Me puedes compartir la pantalla, por favor? Y terminamos la parte de la instalación para Sí, indicarte qué debes de hacer. segundo, toda la pantalla. Ya estás bien, sí, ya estoy compartiendo para mostrar. Quede acá, profe, no sé, ahí. Ok, listo. No, ahí te ubicas en básica. Ahí. Te dice que el idioma, ¿qué? Sí, El ese. idioma, ¿sí está bien? Español. Sí, ese está bien. El que no debes de poner. Momentico, qué pena. Eso también depende. Es mejor dejarlo en inglés, pero no sé por qué. Si Creo te es que pone, yo lo descargué, creo que la página en español. no, déjalo entonces así. Si no te pone problema, déjalo así. Dale, dale ahí que no y ya lo pones a instalar. Dale. Ah, mira, ahí también está en inglés. No, déjelo ahí. Está súper bien. Dale a aceptar y ya, y Instalar. instalar. Bueno, mira, cuando terminas de instalar, bueno, vaya instalando ahí mientras tanto. Ahorita que te saque pues un mensajito de ellos te digo qué es lo que vas a hacer. Profe, Pero mientras tanto, voy profe, buenas noches. compartiéndole. Espera un momentico. Profe. ¿Tú me estás hablando? ¿Alguien me está hablando? Sí, Fabián, Fabián, buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches, Fabián. Bien. Profe, una pregunta, es que yo vengo utilizando María BD como para hacer lo de las bases de datos. ¿Puedo seguir Sí. utilizando ese o descargo SQL? Es bueno que descargues ese SQL para que tengas la, para que tengas esta competencia ¿Mm? también, ¿cierto? Ok. Ya que si dominas ese, pues sería muy bueno también que trabajaras con ese, por si uno no sabe, pues en la empresa, entren y Sí. estén trabajando con SQL Server, que lo más normal es con SQL Server, ¿cierto? Que trabajan a nivel empresarial. Ah, Ujú. ok, profe. Ok. Sí, sí. Por eso se los puse, por eso le puse SQL Server.
Porque en la industria se trabaja mucho con SQL Server o con Oracle, porque son bases de datos robustas, transaccionales, y que normalmente la seguridad que tiene es mayor que un MySQL, ¿cierto? Que todos eso. Entonces, por esa razón, es bueno que tengan también fortalecer esta competencia. Listo, profe. Y otra preguntita. Qué pena, no que yo no he estado en las clases. Esta clase es de la evidencia del sexto módulo no de ¿Del la qué? competencia Este es del módulo 5. del módulo 5. Ah, ok, Sí, profe. este es el módulo 5. Listo, profe, eso era. Sí, Ok, listo, gracias. con gusto. Bueno, muchachos, entonces les voy a pasar el link de la página donde pueden instalar ustedes el Visual Studio. Espérate, yo miro acá. Sí, aquí está. Ya se los paso por aquí por el chat. Listo, por el chat se los voy a pasar. Ese de allí es para que lo instalen. Listo. Ese es el Visual Studio. Pero no ha terminado, ¿cierto? SQL Server. Ah, ya está terminando. Bueno, pero mira, mientras está terminando ahí, les voy a hablar un poquito sobre lo del Sumi. Yo les pasé pues el lincito ya, ¿cierto? Un momentico, yo les paso también otro documento. No sé qué se me hizo. Ya. La instructora está aquí en ese momento, profe. Bueno, va, yo le voy a compartir a la instructora un paso a paso del Sumi, listo. Aunque es muy sencillo, pues, el hacerlo, pero por si las moscas. Se los voy a pasar, un PDF. Entonces, para que ya se los comparta en el grupo, listo. Ahí se los entrego, ahí se lo voy a pasar a ella. Listo, profe. Bueno, bueno, miremos a ver que no, no sé cuál es Server 2022. Bueno, voy a compartirle esos documentos. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando. Profe, tú nos vas a dar solo estas dos clases y ya en el sexto módulo seguimos con la profesora Estela o tú vas a estar en las otras clases también. Pues yo creo que entrarían con otro instructor porque de pronto, más fácil es que al principio de las pruebas, como todo lo que es la parte de Postman, todo eso hace parte de las pruebas y el módulo 6 de prueba, digamos que puedo coger una de las primeras sesiones para poderle dar esa parte, ¿cierto? O terminar esa parte. Y ya otro instructor ya les daría lo que es las pruebas de software en otras herramientas, ¿cierto?
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo espero que me hayan entendido. Cierto, muy sencillo todos esos temas, eso no es difícil de programar, es muy fácil. Ya es como practicando y O sea que tú nos recomiendas practicar ya para lo que son los trabajos, a ver, de SQL Server y de Oracle, ¿sí? más que todo SQL Server, ¿cierto? Ah, SQL bueno. Server. Oracle no, porque si ya si no nos da tiempo, ya sería mucho. Ah, no, nosotros como para nosotros saber cómo, digamos, yo soy nueva en esto y aprendí acá. Entonces, como para saber qué herramientas tenemos que, como que mirar más y no quedarnos de pronto en unas muy pequeñas que no requieran tanto en los trabajos. Mm, O sea, normalmente, si nosotros pues nos enfocamos a nivel de la industria, normalmente se trabaja, son con motores de bases de datos SQL Server, Oracle, ¿cierto? Todo es MySQL también se utiliza, pero MySQL más que todo es enfocado como a páginas web, a los servicios que ofrezca una empresa y que no esté em, como expuesta mucho la data de la empresa, porque sabes que la data de la empresa es muy importante, es el activo de una empresa como tal, ¿cierto? Entonces, por esa razón, se almacena más en bases de datos robustas que tenga toda la seguridad correspondiente, ¿cierto? Para que ellos y que tenga soporte. Entonces, por esta razón, pues se utiliza en ella, ¿cierto? MySQL también se utiliza, como les dije, pero ya es en caso de muestras de servicios a los clientes, todo eso, que no entre como en la parte crítica de los datos de la base de datos, como la información, digamos, de la cartera, de la nómina, de todas esas cosas, ¿cierto? Eso sería transaccional. Y las bases de datos no relacionales, pues también se utilizan muchísimo cuando se hacen ese tipo de transacciones a nivel de clientes, de usuarios en la nube, ¿cierto? Cuando son datos demasiado, cuando son mucha información y que no tiene como una estructura fija, sino que puede cambiar, ahí se utiliza ese tipo de... Ah, bueno, mira, ahí donde tú estás, qué pena, Sí, paréntesis señor. ahí. Cuando llegas ahí, hay una parte que dice instalar SSMS, ¿sí lo viste? Ah, Instalar en los acá. botones. Ahí, le das clic ahí. Eso que está haciendo ella en ese momento es el último link que yo les acabo de compartir ahí en el chat. Baja, baja. Despacio, sube otra vez. Se bate mucho. Sube un poquito, más. Sube. Por ahí. Descarga SMS. Ahí le das clic. Ya él te lo descarga ya tú lo abres y ejecutas ese y ese sería el último. Listo. Y ya. Ah, listo, Ya cuando profe. lo instale ya queda listo. Así lo van a hacer, muchachos, para que lo tengan presente. Listo. Bueno, muchachos, pues ya hasta aquí termino. No, ya, si os quiere, nos vemos para la próxima semana. Sí, la próxima semana. Cualquier inquietud, pues le informa a la instructora Estela. Yo le voy a estar pasando a ella, pues, el ejercicio que hicimos hoy, la diapositiva y le paso también el paso a paso. Bueno, aunque ahí se lo pasé ya pues en el chat, es del Visual Studio para que lo puedan instalar, por favor. Listo, el Community, listo. Ahí aparece de desarrollo, tal cosa, el Community es el que vamos a instalar. Profe, Muchísimas gracias. profe, qué Hola pena. Arturo. Entonces, Ahí, para confirmarle, entonces, esta actividad la tenemos que ajá. presentar usando SQL Server. Si usamos otra base de datos y habíamos estado a adelantar algo, pues nos migramos es a esto, SQL. Arturo, si tú la base de datos hiciste procedimiento almacenado, simplemente me mandas ese código. Pero si no utilizaste procedimientos almacenados, no. Ya serían SQL Server. Vale, vale. Profe, yo luego podré usar de su tiempo y usted me mira 3 minutos el proyecto rápido y me dice si Dale, voy. dale, muéstrame, muchacho. Pero tengo como los datos de la base de datos y las contraseñas. Entonces, para que no quede en la grabación, profe. Ah, pero no está la instructora en ese momento. Ah, Y ella es la que me organiza esa parte. Yo no tengo acceso ahí. Si quieres, listo. ¿qué podemos hacer? No, dale, si quieres con Estela, puedes, o me mandas dónde está el error en el código, tal cosa, y ya yo saco el espaciocito y lo voy mirando. Bueno, ¿Listo? vale, profe.
Listo, Bueno, gracias. que pasen una feliz noche y muchas gracias por todo. Gracias por todo, profe. Gracias, Hasta luego profe. a todos. Que estén Buenas bien. noches, gracias. Hasta luego.